Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Bienvenido a Cocina Lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando unos deliciosos panes navideños, sándwich de pollo. Y comenzamos con nuestra preparación para nuestros ricos panes. Primero que vamos a hacer, vamos a agregar un poco de mostaza, que es aproximadamente 2 cucharaditas. Y también vamos a agregar un poco de salsa inglesa, 1 cucharada. Cuando agregamos estos dos ingredientes, lo que vamos a hacer ya con nuestras manos bien lavaditas, lo vamos a incorporar, ¿ok?, al pollito, ¿sí?, por todos lados. Y esto, cuando ya esté todo revuelto, la salsa inglesa y la mostaza, lo vamos a poner a freír un ratito, solo que se dore. Aquí tengo una taza de aceite ya caliente, donde vamos a poner a freír el pollo. Son 4 porciones de pollo entre piernas y es un peso de aproximadamente 3 libras. Y ya yo cuando lo lavé con el limón, lo lavan bien y después le quitan la grasita que tiene encima. Lo ponemos a freír ahora. Una vez estén doradas, lo pasaremos a la olla a cocinarlo con la salsa. Ahora lo que voy a comenzar a hacer va a ser para la preparación de la salsa. En un comal yo he puesto un poquito de papel de aluminio y he puesto los ingredientes que va a llevar la salsa, y también le voy a agregar todas estas especias. Ok, y comenzamos. Esto se tiene que poner a cocinar un ratito hasta que queden así como un poquito cociditos. Ahí lo vamos a poner en la licuadora. Le voy a poner un poco de aceite del spray. Ok, incluyendo el pan, un poquito también al pan. Este pan lo voy a poner a dorar porque queda más rico cuando se le agrega la salsa y hace que la salsa quede más espesa también. Entonces esperamos que se dore un poquito todo. Si ven que ya el pan comienza a dorarse, lo vamos a comenzar a sacar. No importa cuál vegetal saquemos primero, solo es un ratito. Por ejemplo, los ajos ya estuvieron. Ustedes vayan sacando los que se le vayan dorando y lo van a poner en la licuadora. Y acá le vamos a agregar agua. Ahora en otro comal voy a poner a cocinar lo que se llama relajo. Esta son especias y tiene ajonjolí y bastantes semillitas, bastantes especias, ¿ok? Eso se va a revolver un ratito nada más, solo que se comience a dorar, y lo voy a sacar y lo vamos a poner en la licuadora junto a todos los ingredientes que estábamos cocinando anteriormente. Ahora ya está listo el relajo y lo vamos a pasar a la licuadora. Bueno, aquí mismo ya está listo y vamos a comenzar a ponerle los demás ingredientes. Ahora comenzamos agregando los condimentos para nuestra salsa con el relajo, ¿verdad? Entonces está pimienta negra, sal, cubitos de pollo, comino en polvo, orégano y achiote. Todo a la licuadora. Próximo, le voy a poner pasta de tomate. Voy a agregar también 2 tazas de agua. Una zanahoria. 2 chiles guajillos. Estos chiles guajillos yo los puse un ratito en agua para que se hidraten y es más fácil para que la licuadora los pueda licuar. Le estoy poniendo cilantro y 2 rajitas de apio. También les quiero decir algo del apio. A mí me gusta hacerle así
para que le pueda quitar estas venitas que tienen, miren, porque yo siento que es mejor si uno se lo quita porque le queda menos grueso la salsa. Ok, y después solo se lo cortan así con sus manos, no necesita hacerlo con un cuchillo. Todo esto se le va a quitar al apio. Ok, ahora ya tenemos todos los ingredientes acá y lo vamos a licuar todo junto. Lo he licuado por 2 minutos y en este momento vamos a probarlo a ver cómo está de sal, si es suficiente la sal que tiene. Está perfecto. Ok, no vamos a agregarle más sal. Entonces ahora lo vamos a agregar al pollito y no se le va a agregar más agua. Agregué este poquito de agua solo para enjuagar la licuadora. Y ahora yo tengo aquí las 2 papas ya partidas. Miren el grosor de la papa. ¿Okay? Esto es opcional si ustedes desean agregar las papas. Queda bien sabroso. Ya una vez yo tenga las papas con el pollo, lo voy a revolver y lo vamos a cocinar por aproximadamente 1 hora y 20 minutos. ¿Okay? Lo vamos a poner al fuego ya y lo vamos a cocinar a fuego número 8 en mi cocina. O sea, sería un poco alto y después ya pasando media hora voy a venir a chequearlo y le voy a bajar tantito el fuego. En este momento lo voy a tapar. Por los próximos 50 minutos de cocimiento, cocinar a fuego medio hasta que el pollo quede bien cocido. Si fuera necesario, podría agregar una taza de agua, revolver cada 15 minutos con cuidado a que no se pegue la salsa. Cuando las papas comienzan a suavizarse, es momento de retirarlas y ponerlas en un platito aparte para ya cuando estén los panes listos prepararlos. Si le faltara cocimiento después de los últimos 15 minutos, dejarlo un ratito más hasta que el pollo esté bien cocido y suave. Y vean lo que tengo aquí, unos ricos pan francés y tenemos acá también con lo que lo vamos a estar acompañando los panes, ¿verdad? En este momento voy a hacer lo que es lo del aderezo, lo que le vamos a poner adentro a los panes. Bueno, le voy a poner mayonesa. Yo solo voy a hacer 4 panes, pero la cantidad del pollo que estamos cocinando, ese les puede ajustar hasta para 6 panes. Pero yo le voy a poner bastante pollo. Bueno, entonces ahí ustedes calculen cuánta mayonesa le quieren poner, ¿verdad? Yo creo que le puse 3 cucharadas grandes, así como las que tomamos la sopa. Y mostaza a su gusto, porque esto va a ser al gusto de ustedes, no les puedo dar exactamente una medida, ¿verdad? Bueno, acá un poquito de pimienta negra y acá tengo una cucharadita de vinagre y esto lo vamos a revolver así. Hasta que todo esté bien revuelto todo. Ahí pueden ver. Le va a quedar sabroso, delicioso. Y por favor, si no me han dado un like todavía del video, por favor regálenme un like, suscríbanse al canal y activen la campanita. Cocina lo nuestro 416. Bueno, seguimos acá con esto y ya vamos a preparar los panes. Miren cómo quedó. Entonces, delicioso. Y el tiempo de cocimiento fueron de 1 hora y 20 minutos. Ahora lo que vamos a hacer es cortar los panes. Este ya lo tengo acá cortado, pero les voy a mostrar cómo se hace. Comienzo así y solo parten hasta abajo, ¿verdad? Hasta digamos la mitad del pan. No se vayan a ir todo el camino del pan hasta abajo. Así. Y con los dedos traten de empujarlo un poquito
Acá tengo el aderezo, ¿verdad? Y se lo vamos a poner al pan, así en los dos lados. Ahora viene la lechuga. Déjenla así en grande, en pedazo grande. Y que le salga así como la colita de la lechuga, ¿verdad? Agarran un poquito de berro y lo vamos a colocar de este lado, así. Ahora colocamos el pollo. Si ustedes quieren, pueden colocar un pedazo grande o yo se lo voy a enseñar de dos formas diferentes. ¿Ok? Así. Y le agregan el tomate, remolacha, le pueden agregar cebolla, el pepino, le pueden poner a los dos lados si gustan, ¿verdad? Rábano, y si gustan pueden ponerle un huevo. Ahora vamos a agregar un poco de la salsa así encima. Ahora vamos a preparar uno sin el hueso del pollo. Ahí ustedes a su gusto. Y es lo mismo. Los mismos ingredientes le vamos a poner menos huevo. A este no le vamos a poner huevo. Okay. Y el pollo. Y a este le voy a poner un pedacito de papa. Y aquí se los muestro los dos panes como nos quedaron. Espero pasen una feliz Navidad y disfruten con su familia lo máximo. Adiós, hasta pronto.